como maestra de básica primaria y en el sector universitario, estoy convencida totalmente de que realmente la educación sí es uno de los principales motores de transformación. Y por ende quiero empezar con esta frase eh, sobre la educación que nos propone Paulo Freire, donde nos habla de la educación como un acto de amor y como un acto de valentía. El hecho de que ustedes se den este espacio de formación, que seguramente han tenido muchísimos más y que seguramente van a venir otros en el futuro, pero que se siguen brindando esa oportunidad de conocer y de aprender y de valorar cada uno de esos aspectos que enriquecen el ser humano. La inversión que hacemos en educación es una inversión que nos llevamos a nosotros mismos, y por eso los felicito a todos los participantes de que estén interesados realmente en seguir eh, aumentando toda su cualificación como profesionales, como investigadores, y que la apostemos, claro está, en América Latina, en una posibilidad de investigación en conjunto, colectiva, que permita realmente transformar tantas situaciones de vulnerabilidad a los que nosotros como continente nos hemos visto sometidos. Como decía el doctor, la sesión 2 está relacionada con una técnica, con un instrumento cualitativo de recolección de información, que es la entrevista, para la cual primero vamos a hacer un proceso de eh, conclusión, de síntesis, de reflexión frente a lo que hicimos en la sesión anterior. Entonces, precisamente no podemos iniciar de la nada. Siempre es necesaria una fundamentación, un encuadre de todo el proceso que se viene haciendo en el curso, porque el curso está muy bien estructurado, y ese encuadre es muy importante realizarlo porque hay personas que están ingresando por primera vez y que de pronto no estuvieron en la sesión anterior. Y los que estuvieron en la sesión anterior, para que recordemos entonces esas principios y esas bases que se hicieron en la sesión anterior. En la sesión anterior estábamos hablando de los principios epistemológicos de la investigación cualitativa, y entonces en conclusión, para recordar y para que quede interiorizado en cada uno de nosotros, ¿cuál es la diferencia de los dos paradigmas en la investigación? Es muy importante siempre establecer la base epistemológica de los dos paradigmas. ¿Por qué? Porque la epistemología de la investigación es la que me da la severidad, la seriedad, la validez de ese conocimiento de investigación. Entonces, dentro de ese paradigma eh, cuantitativo y cualitativo, vamos a recordar lo siguiente. Primero, dentro de la base epistemológica, en el paradigma de la investigación cuantitativa, es un enfoque epistemológico desde el positivismo, mientras que el paradigma cualitativo tiene un enfoque epistemológico desde la interpretación, desde la hermenéutica, desde lo crítico. ¿Qué hace la diferencia allí? Lo que nos decía el doctor Cristian. Hace la diferencia en la manera como nos acercamos al mundo. Eso es investigar. Investigar es la manera como nos acercamos al mundo para hacer ciencia, ¿sí? Porque en el mundo no tenemos teorías, en el mundo tenemos problemas, y los problemas son los que se convierten en teorías. Entonces, a través de esa adentrarnos al mundo, adentrarnos a las situaciones y a los fenómenos sociales y a los fenómenos naturales, tenemos dos posibilidades, eso es lo que nos dice la ciencia, dos posibilidades de ver el mundo, desde lo cuanti y desde lo quali. Desde lo cuanti, desde las epistemologías positivistas, donde vamos a validar, donde vamos a contrastar variables, donde vamos a experimentar. Y desde los paradigmas cualitativos, donde vamos a comprender esa realidad. Entonces, desde esa base epistemológica, entonces se tiene
un énfasis en cada uno de los dos. El primer énfasis del paradigma cuantitativo es el dato. Es el dato y el dato tal cual como él ocurre, tal cual, sin percepciones, sin significados, sin me parece, sin posibilidades, es el dato objetivo, es decir, el dato tal cual como él ocurre. La cuantificación y la medición, pero no para comprender solamente, sino para generalizar, para establecer unas jerarquías, unas conclusiones que puedan ser replicables, aplicables y generalizables en el conocimiento. Mientras que el énfasis en el paradigma cualitativo es la comprensión, los significados, la percepción de los sujetos, no solo el investigador, sino de los investigados, en el momento natural en el que las cosas ocurren, en el momento en que de manera natural en los fenómenos sociales como estos ocurren. La recogida de información en el cuantitativo, recordemos que el doctor Cristian nos hacía mucho énfasis en este aspecto. En el paradigma cuantitativo, en la investigación cuantitativa, la recogida de información es estructurada, sistemática. El investigador y el que observa se aísla de la investigación, toma distancia y solamente son los datos los que hablan. En la recogida de información, el paradigma cualitativo es más flexible, es emergente, es interactivo. El investigador se implica en muchos casos. En otros casos hay veces que de diferente tipo de investigación y método, el investigador se aísla, pero generalmente el investigador está allí y se implica en la investigación. En la investigación cuantitativa, el dato es numérico, sintético, agrupable, ¿sí? Tiene que tener la capacidad de ser medible, mientras que el dato en el paradigma cualitativo es narrativo, es textual, es extendido, es experimentado, es individualizado, no busca masificar un conocimiento, sino que busca que el dato aporte a una específica población, a una determinada población que realmente necesita. Y el análisis de lo cuantitativo y lo cualitativo también se diferencia. Se diferencia en lo cuantitativo, el énfasis en el análisis está en lo estadístico, mientras que el análisis en lo cualitativo está más en lo sociolingüístico, en los documentos, en lo textual, en lo que dicen, en lo que hacen y cómo lo dicen, cómo lo hacen, por qué lo dicen, por qué lo hacen. Y entonces ahí es la diferencia, radica la diferencia para que recordemos de esos dos tipos de investigación, que es muy importante tener ese contexto para poder entender todo lo que viene en la entrevista. La investigación cualitativa, entonces, mientras la investigación cuantitativa trabaja con números, la investigación cualitativa trabaja con significados, con las palabras, con las acciones. Está relacionado con corrientes interpretativas. Lo real, buscan interpretar lo real y comprender cómo dichas interpretaciones guían las acciones. Y la investigación cualitativa reconoce abiertamente la implicación del investigador, no perdiendo la severidad, no perdiendo la seriedad, no perdiendo la cientificidad, pero el investigador es con su bagaje teórico, con su adentrarse en el contexto, con la revisión de antecedentes, con todo el proceso circular, que ahorita lo vamos a hablar, es que es también voz activa en ese proceso reflexivo.